Y pues quiero leer en el libro de los Jueces, que ahí tenemos la base de lo que estamos mirando, ¿verdad? Y bueno, pues dice aquí en el versículo 1 del capítulo 6 del libro de los Jueces, dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Señor, en esta noche te pido que tú nos sigas bendiciendo. Hemos escuchado los cánticos, Señor. También tu pueblo está al pendiente, tu pueblo está escuchando, nos está mirando, tu pueblo está recibiendo, Señor. Y ahora es tu palabra que hablará a la vida, hablará a nuestro corazón, Señor. Lo que tú quieres, lo que tú has preparado, Señor, lo que tú deseas. Tu palabra es útil a nuestra vida, y en esta noche, Señor, hará algo especial. Bendícenos a través de ella, en el nombre de Jesús. Amén. Acuérdense que solamente llevamos dos puntos principales, los cuales era, pues, el primer punto que vimos, que una de las consecuencias es que cuando hay esto, ¿verdad?, la desobediencia, dice que, bueno, pues somos entregados en manos del enemigo, y eso ya lo vimos, ¿verdad? Y el punto número 2 que vimos, que cuando la otra consecuencia, que si hay desobediencia, entramos en un sufrimiento. Y bueno, pues vimos la situación de algunos de ellos, y entre ellos enfocamos pues la vida, hoy sí que del ser humano, ¿verdad? Cuando pecaron nuestros primeros padres, Eva y Adán, y desde ahí, pues imagínense el sufrimiento que hasta ahorita pues traemos, ¿verdad? Y bueno, pues entre ellos vimos otro ejemplo, que fue la vida de Sansón. Cuando él comete aquella falta, aquel error, entra en un sufrimiento, y vimos ese punto. Bueno, pero vamos a mirar el punto número 3, que es el que hoy nos corresponde. Y otra de las consecuencias del sufrimiento es que la desobediencia nos lleva a vivir una vida humillada por el enemigo. Fíjese nada más, el enemigo nos lleva a vivir una vida humillada, ¿sí? Y eso pues ante Dios, ¿verdad? Está mal, porque Dios no nos ha llamado a sufrir. Dios no nos ha llamado a padecer. No. El Señor dice en su palabra que Él nos puso por cabeza y no por cola. ¿Sí? Entonces, nos causa tristeza. ¿Por qué? Porque yo creo que hubo un momento cuando tú y yo, es verdad, venimos de allá, de vivir una vida pues no grata, no buena. El mundo, cómo nos traía el enemigo, Satanás, cómo nos usaba. Éramos un instrumento que la verdad, ante la sociedad, pues éramos la vergüenza, la escoria, y el enemigo se aprovechaba de nuestra vida, quizás moral, física, ¿verdad? Entonces, pero ahora que venimos a Cristo, ¿verdad?, disfrutamos, gozamos, y hay tantas bendiciones. Pero resulta que a veces desobedecemos y caemos en los mismos errores. Y resulta que venimos a vivir una vida humillada. Y no debe ser así. Fíjate lo que dice aquí. Estamos en el libro de los Jueces, en su capítulo 6. Y vamos a leer. Hermano Luis, vente para acá. Ayúdame aquí. Vente para acá. Agarra tu Biblia y me vas a ayudar aquí, ¿verdad? Yo te espero. Agarra tu Biblia y me vas a ayudar aquí. Fíjese lo que hace el enemigo cuando nosotros desobedecemos. Siempre hemos dicho que no es bueno desobedecer. No, para nada. Se presentarán quizás ofertas, así podemos llamarlas. Se presentarán cosas que nos atraigan, que nos llamen la atención. ¿Para qué? Para desviarnos, para caer, para ser arrastrado. Y a veces el enemigo lo logra. Y eso es triste, pero para nada nosotros debemos de desobedecer al Señor. Gracias hermano Luis que estás aquí. Vamos a mirar el libro de los Jueces, en su capítulo 6, en el versículo 2 y 3.
Fíjate lo que ahí nos dice la palabra del Señor. Si puedes leerme ahí el versículo 2 y 3 de este capítulo 6 de los Jueces. Dice así la palabra de nuestro Dios, Jueces capítulo 6, versos 2 y 3. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Ahí podemos observar, hermano, dice, y la mano de Madián prevalecía. No decía a favor. ¿Cómo dice? Contra ellos. Contra. O sea, nada favorecía, dice, contra Israel. Fíjate, dice, y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cueva en los montes, cavernas y lugares fortificados. Se escondían, huían, escapaban. Entonces, esto quiere decir que el enemigo se enseñoreaba. En otras palabras, los humillaba. El pueblo de Israel no era para que anduviera escondido en cuevas. El pueblo de Israel no es para que por ahí anduviera a las escondidas, escapándose, huyendo, ¿no? Ahora, fíjate lo que dice el versículo 3. Dice, pues sucedía, mira nada más, que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas, amalecitas y los hijos del oriente. Siempre hemos dicho que los hijos del oriente eran los árabes. Aquí podemos mirar que estos tres grupos subían, pero hay algo. Dice, contra ellos no los ayudaban, no les tendían la mano. No llegaban a ellos y decían, oye hermano, ¿qué te pasa? ¿En qué te podemos ayudar? ¿Qué necesitas? ¿Qué te damos? No. Dice que era todo lo contrario. Dice, contra ellos subían. ¿Y cómo dice la última palabra? Del versículo 3. Y los atacaban. Y los atacaban. O sea, podemos entender que si nosotros entramos en desobediencia, una de las cosas que va a hacer el enemigo, nos va a humillar. Nos va a humillar. Ahora, el enemigo nos va a humillar ¿a través de quién? Va a usar muchas cosas. Y entre ellos hasta el mismo ser humano. Cuando nosotros fallamos, cuando nosotros desobedecemos, va a haber alguien que se va a burlar de nosotros, va a haber alguien que se va a reír, va a haber alguien que nos va a expresar palabras, pero esas palabras que tal vez nos va a expresar son con doble sentido, palabras así burlonas, grotescas, haciéndote sentir mal, ¿no? Entonces, no es bueno desobedecer porque vamos a vivir momentos humillados. A ver, busca ahí en el mismo libro de los Jueces, capítulo 16, versículo 25. Jueces 16, 25. Fíjate lo que dice ahí. Estamos mirando la consecuencia número 3 de lo que suele suceder cuando somos desobedientes. A ver cómo dice, ¿ya lo encontramos? Amén. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. ¿Acaso Sansón, Dios lo había escogido para eso? No. ¿Quién era Sansón? ¿De dónde venía Sansón? La Biblia dice que Sansón era del pueblo elegido, del pueblo apartado. Sansón era nazareo. Nazareo era un pueblo elegido, era un pueblo escogido, era un pueblo sagrado. Sansón era de un linaje especial de Jehová, que solamente se dedicaba a adorarle. Ellos eran santos completitos. Esas trenzas, ese cabello largote que traía, todo era santo. Era una gente dedicada al Señor. Según la historia nos dice que cuando había difunto, cuando había funeral, ellos no se presentaban. O sea, era un pueblo, bueno, que no hay palabras para expresar, un pueblo especial para el Señor, Dios. Pero aquí en este versículo nos suena algo triste, algo lamentable.
Yo creo que todos nos damos cuenta, todos hemos visto este cuadro, ¿verdad? Jehová le dice a Sansón, ¿sabes qué? Nunca digas en qué consiste tu fuerza. Eso era. Pero hace todo lo contrario. ¿Qué cosa? No obedece. No atiende. Pasa por alto aquello. Y mira, dice algo tan feo, por decir así, dice, sirvió de juguete, delante de ellos. Entonces, quiere decir que el enemigo nos va a humillar si tú y yo somos desobedientes, si tú y yo fallamos. El enemigo, pues, un juguete. ¿Qué hace el chamaco con el juguete? Un títere. ¿Verdad? Hace cuantas cosas, lo pinta, le quita, si es un muñeco, le quita un pie, un brazo, una pierna. No. Es lamentable. Tal vez tú y yo hemos pasado momentos difíciles. Tal vez hemos vivido estos tiempos. Porque como humanos desobedecemos. Y muchos le hemos fallado al Señor. Pero no volvamos a ser desobedientes. Amén. ¿No? Y es triste, es lamentable cuando muchos o quizás algunos hemos pasado por este proceso de desobediencia. No sé por qué yo lo viví o quién sabe cuántas palabras haya que decir. Bueno, yo viví esta experiencia. Bueno, hay otros que como yo lo viví, no quiero que aquel lo viva. Y la experiencia habla, y cuando lo vemos desanimado, lo vemos triste, lo vemos caído, que ya no va al culto, que ya no lee la Biblia, y que por ahí se le quiere salir uno que otro lagartijo o teterete, le dice, ¿sabes qué, hermano? No lo hagas, ve al culto, busca a Dios. Como dice por ahí, pues queremos vivir nuestra propia experiencia. Como que no queda conforme de que nosotros le decimos, oye, mira, yo viví eso. No lo hagas, que yo fracasé, a mí me pasó. Pero no, a veces nosotros queremos vivirlo. Sí, es cierto. ¿No? Y eso no es así. Aquí la Biblia nos está diciendo que una persona que entra en desobediencia, ¿qué hace el enemigo? Nos humilla. Israel entra en desobediencia. Venía Madián, venían los amalecitas. Ya vimos quién era Madián, ¿verdad? Es verdad que los madianitas eran de linaje, eran del pueblo de Abraham, eran de ellos, pero dice que eran nómadas, o sea que ellos sin gobierno hacían lo que querían. Entonces no tenían sentimientos, en ellos no había una moral, no, ellos les gustaba hacer el mal. El enemigo se aprovechaba de ellos, es lo que dice aquí, ¿verdad? Dice, subían los madianitas, amalecitas y los del oriente contra ellos y los atacaban. No es bueno que seamos desobedientes. No. Y a veces a nosotros nos duele porque dice, te estás burlando de mí, ¿verdad? No te burles de mí. Oye, ¿o por quién lo dices? Pero a fin de cuentas, ¿quién tiene la culpa? Yo por desobediente. Sí. No, que mira que a fulano lo saludé y no me habló. A fin de cuentas, ¿quién tiene la culpa? Yo me lo gané. Y bueno, pues ni modo, me humilló. Y es verdad que aquel que me humilló, pues no lo debe hacer. No, porque la palabra del Señor nos dice que no debemos ser así nosotros. No, es todo lo contrario. Pero lamentablemente el ser humano, ¿verdad? Cuando cometemos una falta, un error, ahí está el dedo señalador. Es así. Entonces, que no caigamos en esto. Número 4, la desobediencia nos hace vivir una vida de miedo. El ser desobediente nos lleva a vivir una vida llena de miedo. Jueces 6:2. A ver, ahí Jueces 6:2, el versículo 2, como dice del libro de los Jueces, en el versículo 2. Jueces 6:2 dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes
y cavernas y lugares fortificados. Hasta ahí nada más, gracias, hermano. ¿Qué cosa podemos encontrar ahí? Había miedo. Había miedo. No había otra cosa. ¿No? Había miedo. Ellos se ausentaban, en ellos ya había un pavor, ya ellos no podían dormir, ellos si trabajaban, ellos ya pensaban que no iban a lograr su cosecha, en ellos había un pánico ya. Ellos ya no pensaban en Dios, ellos ya no pensaban que alguien les fuera a echar la mano, ellos ya no pensaban que las cosas fueran a salir bien, no, en ellos había miedo. Por eso dice que se iban allá a esconder, se iban a las cuevas, allá andaban huyendo. Entonces, cuando nosotros somos desobedientes, en nosotros hay miedo, ¿sí? No debe ser así. ¿Por qué vivir una vida de miedo? Vamos a ver lo que dice Génesis 3:8 al 10. A ver, Génesis 3:8 al 10. Ajá, 3:8 al 10. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Hay una palabra que sobresale ahí, dice, y se escondieron. Se escondieron. Y cuando nos escondemos es ¿por qué? Miedo. Porque tenemos miedo. Miedo. Sí. Yo recuerdo que primero, allá en aquellos años, ¿verdad? Bueno, las famosas vacunas han sido desde, ¿verdad? Y cuando nos llegaban a visitar a nuestras casas, dice, ahí andan las enfermeras vacunando. ¿Y qué hacíamos? Esconderse. Huye, ¿verdad? Y hay muchos que se escondían en el monte y al rato ya regresaba el chamaco, ¿verdad? Y tú no te vacunaste. No, pues que no me dejé. El que tiene miedo, huye. Se esconde. No anda confiado, no anda seguro, ¿sí? Cuando nosotros entramos en desobediencia, en nosotros hay miedo. Sí. A veces nosotros decimos, voy a salir, voy a viajar, voy a trabajar, pero en nosotros no hay seguridad. ¿Será que Dios esté conmigo? ¿Y será que no me pase esto? Andamos desconfiados. Inseguros, hermano. Entonces, aquí dice que cuando esta primera pareja comete este error, comete la falta, desobedece, en ellos aparece el miedo. ¿Acaso cuando Jehová no llega? Ahí cuando llega al huerto, ¿que acaso Jehová no sabía dónde estaban? Claro. Sí, él sabía. Entonces, ¿por qué les habla? Para que ellos hablaran con verdad, para que ellos fueran sinceros, ¿verdad? Y bueno, le dijeron, nos escondimos, teníamos miedo. Entonces, la desobediencia nos lleva a andar con miedo, a andar inseguro. Señor, voy a Santiago, Señor, pero perdóname porque tiene como 15 días que no he orado. ¿Y si se voltea el taxi? ¿Y si choca el taxi? Señor, voy a Veracruz y Padre, perdóname, tiene como un mes que no voy al culto, Señor. ¿Y será que no choque el autobús? Inseguridad. Hay inseguridad. ¿Quién se gana eso? Nosotros mismos. Hay miedo, cualquier cosa. Señor, voy a la parcela y si ando por ahí picando en arbustos grandes, si ando por ahí en el monte, Señor, no me vaya a picar una víbora. Yo sé que te he fallado, yo sé que no ando, Señor, al 100 o al 50. Andamos con miedo. ¿El impío huye? Que nadie lo persigue. Pues sí. Entonces, esa es la vida de alguien desobediente. Andamos con miedo. Hermano, acompáñame a esto. Hermano, no puedo. No es que no puede, es que tiene miedo. Sí, así es. Tiene miedo. Entonces no es así. Punto número 5 y terminamos. Estamos mirando las consecuencias de la desobediencia. Y por último, la desobediencia no nos hace prosperar. Esto está tremendo.
la desobediencia no nos hace prosperar. Jueces 6, 5 y 6. Dele lectura, por favor. Jueces 6, 5 y 6. Jueces 6, 5 y 6. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dice, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Sí. Dice, fíjate lo que dice aquí el versículo 5. Porque subían ellos y sus ganados, ¿quiénes? Los enemigos, y venían con sus tiendas en grande multitud como langosta. ¿Qué cosa hace una langosta? O sea, vamos a hablar de plagas, ¿no? Sí, porque no va, cuando dice langosta no vamos a pensar en un camarón que está en un plato ahí. No, langosta, estamos hablando de plagas, ¿verdad? Dice, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra, ¿para qué? Para acabarla, para fulminarla, para que no hubiera nada. ¿Sí? Dice, de este modo, como dice, mira, ahí hay una palabra fuerte. De este modo, ¿qué? Empobrecía Israel en gran manera. ¿Por causa de quién? Los madianitas. Del enemigo, de los madianitas. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Qué cosa sucede cuando somos desobedientes? Aquí la Biblia no dice que la persona estaba pobre o que ellos estaban padeciendo porque eran flojos, porque no lo tenían. No. Aquí la Biblia nos está diciendo que ellos eran trabajadores. Le buscaban. Ellos, sí, trabajaban, se esforzaban, pero nunca lo lograban. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre estaba por encima de ellos. Es verdad que trabajaban, es verdad que ellos se esforzaban, levantaban cosechas de ellos, sembraban su maíz y se llegaba la milpa, se llegaban los elotes, sembraban arroz, frijol y la cosecha ya estaba. Eran trabajadores. Pero ¿qué pasaba? No había ganancia, no lo cosechaban. ¿Por qué? Cuando era el momento de la cosecha, venían los enemigos. Y ellos siempre se mantenían pobres, huyendo y cuánta cosa. No prosperaban, no crecían. En ellos no había ninguna prosperidad. Dice aquí, dice, venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Imagínate, a devorar, a acabar con ellos. Dice, para devastarla, para acabarla. ¿Cómo es la vida de un desobediente? Y esto nos da tristeza. Que vemos cristianos, vemos hermanos, ¿verdad? Hermano, ¿y cómo anda? Pues aquí anda. ¿Y qué tal te ha ido? No, hermano, la verdad, no sé qué hacer. Por más que le busco, por más... Pues, ¿por qué no pensamos un ratito? Bueno, ¿cómo ando? ¿Cómo estoy? Por eso el Señor dice en su palabra en el Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, ¿no? Entonces dice en su palabra, por demás está que madrugues y que trabajes todo el día y que llegues de noche y que te acuestes aún sin cenar o comido, adolorido de tanto trabajar, y nunca vamos a hacer nada. ¿Pero por qué? Porque en nosotros hay desobediencia. Y si en nosotros hay desobediencia, no vamos a prosperar.
le andaremos buscando y ahí vamos a estar. Entonces eso es triste, eso es lamentable cuando el cristiano está entregado de lleno al trabajo y bueno, se va amaneciendo, llega de noche y dice, tiene una semana que no voy al culto, tiene un mes que no voy al culto por tanto trabajo y no vamos a hacer nada. Y si no ofrendamos, Mucho menos. y si no le damos lo que al Señor le pertenece, no vamos a hacer nada. Somos desobedientes. Entonces, muchas de las veces ese que es desobediente, como que le tiene envidia a aquel otro. Cierto. Dice, mira, fíjate, ese va al culto, va bien vestidito, y yo por más que le busco y no la hago, bueno, pues debe haber algo, ¿no? Y algo importante, y algo especial, ¿no? ¿Y cómo le hace que yo no puedo? Pues sencillamente hay que obedecer, ¿no? Así debe ser. En su palabra dice, buscar el reino de los cielos y su justicia, dice, y todas las cosas serán añadidas. Con esto no te quiero decir que te pongas flojo o que dependa nada más del Señor. No, vamos a trabajar, porque de que vamos a trabajar, pero todo tiene su tiempo. Todo. Pero el dedicarle todo el tiempo al trabajo y no dedicarle un momento a Dios, eso se llama desobediencia. ¿Sí? Entonces hay que hacerlo todo como el Señor quiere, como el Señor nos está pidiendo. Amén. ¿Sí? Porque muchas de las veces nosotros pensamos que vamos a prosperar, vamos a crecer, quizás porque seamos tacaños, porque seamos ahorrativos o porque tengamos mucho cerebro, mucho coco para planear, guardar y hacer. Así pensamos nosotros que vamos a lograr las cosas. No es cierto. Así no se logran las cosas. Las cosas se logran a través de la obediencia. Dice el libro de los Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así que la bendición está teniendo el temor al Señor, ¿no? Amén. Hay que vivir dentro de ese temor. Y mira, en la desobediencia no hay prosperidad. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 8. Ahí encontramos algo que no se logra por ver faltado, por no obedecer. Fíjate lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 8. ¿Ya lo tienes? ¿Cómo dice? Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días y hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Ahora busca primer libro de Samuel 13, 7 al 14. En este texto que has leído, se le da una orden a Saúl. Le dice Samuel, te vas para allá. Te vas a Gilgal y yo voy a los 7 días. Una orden, no pases por alto, me atiendes, me obedeces, por favor. Ahora, lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos 7 al 14. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él. Y todo el pueblo iba tras él temblando, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me despertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón,
al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. Mira nada más. Nosotros mismos nos cortamos las bendiciones. Saúl había sido llamado para ejercer mucho tiempo. Mucho tiempo. Se le da una orden, le dice, te vas a Gilgal, yo en 7 días ahí estoy. ¿Pero qué? Pasaron los 7 días y se desesperó este muchacho. Hace lo que no tenía que hacer, el sacrificio. Terminando el sacrificio, dice que llega Samuel y le aplaude. No. Le dice, qué bueno que me ayudaste, qué bueno que me tendiste la mano. No, hombre, oye, gracias. No. Ahora, él pensaba que a Samuel ya se le había olvidado. No, Samuel estaba al tanto de las cosas. Él estaba al pendiente. Y dice que cuando ve que todo se realizó y le dijo, está una palabra fuerte que dice, ¿cómo? ¿Has actuado qué? Locamente. Le digo, tu reino era para mucho tiempo. Pero desde el momento en que desobedeciste, tu reino se ha cortado. Nosotros, si somos desobedientes, no vamos a prosperar. No vamos a prosperar. No vamos a crecer. Por eso, fíjate que parte de la obediencia hay algo que se llama humildad. Y el Señor dice en su palabra que Él atiende al humilde. Desde el momento en que yo estoy siendo obediente, estoy entrando en una humildad. Y dentro de esa humildad el Señor me está atendiendo. Y como soy aquella persona dócil, que estoy a la disposición, que me ponga a las órdenes, el Señor me va a bendecir. Amén. El Señor te va a bendecir. Entonces, ese es el medio de que Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero nosotros a veces cometemos las faltas, cometemos esos graves errores y no vamos a prosperar, no vamos a crecer. Y a veces nosotros decimos, bueno, ¿y cómo le hace el hermano? No hace nada, sencillamente porque obedece. Ya es lo único que hace. Lo mandan para allá, lo mandan para acá. Y muchas de las veces dicen, no, pues es que él es un tonto, es un menso, porque esto, porque... No, él es inteligente. Y está creciendo y va para arriba, ¿no? ¿Tú crees que el puesto que le deja Eliseo nada más fue porque sí? No, porque fue obediente. Entonces, nosotros tenemos que obedecer. Vale la pena obedecer, pero no es bueno desobedecer, porque dentro de la desobediencia no hay prosperidad. No. Y tengo los otros textos que bueno, nada más voy a decir la cita, lo que dice primera de Samuel 15, 3 y 13 y 14, y luego primer libro de Samuel 16, 14, cuando se le da una orden, ¿verdad? Y le dice, ¿sabes qué? Hay que acabar con Amalek. Ve y acaba con todo. No perdona ni a los niños de pecho. No, acaba con todo. Y se le comisiona y se va. Y dice que muy de mañana se levanta Samuel y dice, voy a ver si el comisionado cumplió con lo que... Llegó tempranito a verlo. Y se encuentra con Saúl y le dice, ¿qué es, Saúl? ¿La comisión que te di? Le dice Saúl, todo está bien listo. Perfecto. ¿Acabaste con todo? Dice, sí, acabé con todo. Cuando dijo acabé con todo, empezó a bramar la vaca, el borrego y todo eso, ¿eh? Y le dice Samuel, ¿pero qué es eso que se escucha? De veras, hombre, se me pasó. No. Sí, dice, mira, acabé casi con todo, pero lo más bonito que vi, dice, nos lo traímos para acá. Jehová le dijo, ¿qué cosa? O Samuel le dijo, yo no te dije que dejara ganado. Yo no te dije que hicieras eso. Te dije que acabaras con todo eso.
desobedeció y Jehová lo desechó. A ver cómo dice el primer libro de Samuel 16:14. Primer libro de Samuel 16:14 dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Repítemelo por favor, hermano. Dice: y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Saúl no era llamado para eso. Saúl era llamado para ejercer, para trabajar, para crecer. Desde el momento en que desobedece, Samuel le da una comisión y le dijo: acaba con todo. No acabó con todo, se trajo al rey, se trajo ganado, se trajo todo lo mejor. Aparece la sentencia. Nunca creció, nunca fue adelante. Así terminó Saúl. Nos damos cuenta cuál fue la situación de Saúl, cómo termina. Entonces quiere decir que no es bueno desobedecer. Si no hay obediencia, no hay prosperidad. Que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, se nos ponga esto en la cabeza, que tenemos que ser obedientes. Amén. A veces nos da tristeza, vemos al hermano y nos los encontramos. Hermano, ¿has ido al culto? No, hermano, no he ido. ¿Y qué, cómo está? Pues aquí ando, hermano. Lo ves tirando la toalla, acabadito. ¿Quién tiene la culpa? ¿El pastor? ¿El músico? ¿El diácono? No. Él. Y lo ves ahí. No debemos, Dios no nos ha llamado para eso, no. Dios nos ha llamado para ser bendecidos. Amén. A vivir una vida bonita, una vida diferente, ¿sí? Entonces, no es bueno desobedecer. Israel estaba pobre, no porque no trabajaba, no, trabajaba. Lamentable que el enemigo no lo dejaba crecer. Amén. Entonces, lamentablemente, si nosotros somos desobedientes, por más que le busquemos y le echemos ganas y traigamos los costales de dinero, lo que sea, no la vamos a hacer. Dice Ageo que todo se va en saco roto. Imagínate cuándo vas a llenar un saco roto. Jamás. Jamás. Entonces, no es así. Dios nos ha llamado a ser obedientes. En esta noche nos quedamos con esta enseñanza. La desobediencia, y vemos sus consecuencias. No es bueno. Ni lo intentes, ni lo pruebes, nada de eso. No hay que desobedecer. Vamos a obedecer. Queremos crecer, queremos prosperar, queremos vivir una vida bendecida y todo. Vamos a esforzarnos por ser obedientes. Yo sé que no es fácil, pero tampoco es imposible. Sí podemos ser obedientes. Nuestro hermano Luis hace la oración. Vamos a orar, hermano, y yo siento que sí hay ahí personas que nos están escuchando. Solamente detente un momento, hermano, que me estás escuchando, y piensa. Y hay que reconocer, esto es de hombre, esto es de valiente, hermano. Reconocer que en realidad no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Reconocer. La Biblia dice que reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos, en todos. Y Él dice que va a enderezar nuestras veredas. Amén. Oramos. Gracias te damos, mi Dios, en esta preciosa hora de la noche, mi Dios. Gracias por este consejo de la palabra, mi Dios. Este consejo que tú hablas, Dios. Quizás haya un hermano por ahí, Dios mío, que está escuchando, que está apartado, que está alejado. Y dentro de su interior él piensa que quizás está bien. Toca sus corazones, mi Dios. Tócalos. Toca ahí sus vidas, Señor. Y que entren, Dios mío. Que reconozcan que en realidad, Señor, no están bien con lo que están haciendo. Y vuelvan a Jehová. Y vuelvan al camino. Y vuelvan nuevamente, Señor, a las primeras obras. Aquellos hermanos, Dios mío, que se han alejado, se han apartado, Señor, que no perseveran,
Ahí, Señor, trata con ellos, mi Dios. Trata. Gracias te damos por este mensaje. Ayúdanos a nosotros, mi Dios. Ayúdanos a ser obedientes, a ser personas que te agrademos, que podamos hallar gracia delante de ti, mi Dios. Muchas gracias por este consejo, mi Dios, de la palabra. Gracias por mi hermano Silvestre. Gracias por los hermanos, los amigos que nos están escuchando ahí en casita, ahí por las redes sociales, mi Dios. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.